Con los anuncios del ministro de Economía Martín Guzmán hace unos días, el riesgo país cayó después de mucho tiempo por debajo de los 2.000 puntos, un 7,5%, llegó a 1.977 puntos y además los bonos argentinos subieron. Esas buenas noticias con el correr de los días, la resistencia de la oposición, la franca oposición de la oposición, algunas de las medidas que anunció el ministro de Economía, ¿han cambiado la mirada de Estados Unidos? Estamos con el corresponsal de La Nación en Estados Unidos, pero que está aquí presente, Rafael Matus Ruiz. Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí. ¿Qué tal, Luciana? Encantado. Bueno, esperamos tus precisiones recién traídas de Estados Unidos. ¿Cuál fue el impacto inicial y cómo ha ido cambiando, reforzándose la mirada desde esa noticia a las idas y vueltas en el Congreso y la discusión que se da hoy? Mira, te diría que en Estados Unidos hay mucha expectativa por esperar a conocer el plan integral y consistente que prometió el ministro de Economía, Martín Guzmán, del que venía hablando también en su momento Alberto Fernández. Tanto los inversores como el Fondo Monetario Internacional, como también el gobierno de Estados Unidos, tienen interés, cautela, expectativa por conocer cómo va a terminar de ordenar la macroeconomía Alberto Fernández, ¿no? Hay una pregunta que sobrevuela todo este plan, que es cómo va a ser la Argentina para reprogramar los vencimientos de la deuda, cómo va a ser esa oferta, ¿no? Los inversores todavía no han recibido una oferta formal por parte del gobierno argentino. Y en el Fondo Internacional quieren saber sobre todo cómo va a ser el gobierno para repagar la deuda y darle sustentabilidad a la deuda. Este es un concepto sobre el cual el ministro Guzmán ha hecho bastante hincapié. Lo que ellos quieren ver es este sendero hacia el superávit fiscal, cómo se va a dar, cómo lo va a lograr el gobierno de Alberto Fernández, cómo lo va a sostener y a partir de ahí cuáles son efectivamente los pagos de deuda que va a poder realizar. Ahora, Rafael, un análisis que se instaló mucho en estos días en Argentina dice que este plan anunciado es un plan de estabilización, pero no de crecimiento, y en relación al interés que pueden tener los acreedores en que este plan se concrete y sea aprobado finalmente por el Congreso, sea convertido en ley, está el tema de este parate, este congelamiento de la actualización de las jubilaciones, porque sería la fuente de recursos para hacerse cargo de los vencimientos de la deuda, tanto privada como con el FMI. ¿Cuál es exactamente lo que están pensando los acreedores? Bueno, ahí vos mencionabas un dato al inicio que fue la caída del riesgo país, que es la contracara de la suba de los bonos, porque sube la demanda de los bonos, hay más compra de bonos por parte de los inversores, y esto es porque este ajuste implícito que anunció el gobierno, pisando el gasto en jubilaciones, es en definitiva una desindexación del gasto público que le va a permitir acelerar el paso al superávit fiscal. Acelerar el paso al superávit fiscal significa que va a haber más recursos para repagar la deuda y por lo tanto aumenta de alguna manera el apetito de los inversores por los papeles argentinos porque entienden que la oferta que pueda hacer el gobierno puede dar a ofrecer una mejora respecto al precio actual de los bonos. Los bonos sufrieron muchísimo el golpe de la crisis económica, muchísimo el golpe de la incertidumbre política que se abrió desde las primarias presidenciales hasta las elecciones. Ahora, con el anuncio de la ley de emergencia, no llamada ley de emergencia, sino de solidaridad productiva, el gobierno de alguna manera da la primera señal de que tiene intenciones de continuar la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri con otra tónica, con otras medidas, pero seguir en esa misma línea, y esto le da mayor garantía a los inversores de que va a haber recursos para pagar la deuda y eso te explica por qué suben los bonos, ¿no? Con lo cual vos podrías inducir que el paquete en Estados Unidos cayó bien. Ahora, hay una discusión que se da no solo en América Latina, pienso en Chile, pienso en Brasil, pienso en Colombia, sino también en Europa, con Francia, como el leading case de la resistencia de los sindicatos y de buena parte de los trabajadores a una reforma previsional. ¿No hay preocupación en los inversores, en los acreedores de Estados Unidos en relación a la resistencia social que estas medidas antipáticas para buena parte de la gente podrían generar en términos de desestabilización, falta de estabilidad política y también social? Lo que haría menos sustentable la posibilidad de repago, ¿no? Sí, sobre todo desde que estallaron las protestas que vos mencionabas recién en Chile, en Colombia, por mencionar dos casos, llamaba mucho la atención en Estados Unidos, o se miraba hacia la Argentina como una rara excepción, ¿no? La pregunta que todos se hacían era, bueno, ¿cómo podía ser que un país que estaba sumido en una profunda crisis económica, una inflación tan alta, con una población muy agotada por el ajuste que había aplicado el gobierno de Mauricio Macri, tuviera esta tensa calma, ¿no? La explicación que todos daban era obviamente que había una transición política que ahora se empezó a dar. Ahora,
como decíamos recién, el ajuste sigue, ¿no? O sea que sí. esa tensa calma también continúa. Pero desde allí también en Estados Unidos existía la visión de que si alguien podía manejar esa tensión social, si alguien podía de alguna manera continuar con una línea de ajuste sin que hubiera un gran estallido como ocurrió en otras sociedades, esa figura del peronismo. Claro, En particular como partido Alberto de la Fernández. crisis, ¿no? Sí. Claro. Digo, si vos te pones a pensar, si este mismo paquete en un gobierno de Mauricio Macri, un gobierno con Mauricio Macri en la cabeza, que se hubiera generado otra reacción social a la que estamos viendo ahora, que es, como te decía, de tensa calma, Claro, ¿no? claro. Entonces, desde ese punto de vista, había cierta expectativa de que el peronismo pudiera llegar a implementar medidas que el gobierno de Macri no iba a poder implementar. Ahora, de ahí a llegar a la reforma previsional que le gustaría ver a los inversores, que le gustaría ver al Fondo Monetario Internacional, que también le gustaría ver al gobierno de Estados Unidos, a ciertas áreas del gobierno de Estados Unidos, creo que estamos bastante lejos, ¿no? ¿Cómo es esa reforma? Es una reforma muchísimo más profunda que un mero cambio en el ajuste de los saberes. Sí, ¿no? la fórmula de indexación. Es una reforma muchísimo más integral, algo más parecido a lo que hizo el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, una reforma que en Estados Unidos fue vista con muy buenos ojos, y de hecho hoy existe, cuando los inversores miran hacia América Latina, cuando los analistas de Wall Street miran hacia América Latina, el país al que miran con mayor optimismo es Brasil, ¿no? Claro. Que viene de un largo periodo de alargamiento económico que se va a empezar a acelerar un poquitito el año que viene. Muchos creen que eso se debe a las reformas que implementó Bolsonaro. Rafael, hubo una noticia que se dio a conocer en la Argentina a partir de una nota de Román Lechman, el periodista Román Lechman, en relación a tratativas y negociaciones que hubo entre el presidente Trump, el presidente Alberto Fernández o sus equipos en relación a ejecutivos venezolanos que estaban presos bajo condiciones realmente inhumanas, y el gobierno de Estados Unidos no había logrado ninguna señal por parte de Maduro con el correr de los meses, y finalmente, según esta versión periodística, la intervención telefónica, un llamado a Maduro, habría logrado que la cárcel se convirtiera en casa, cárcel por casa. Me estoy refiriendo a los 6 de Citgo, seis ejecutivos de Citgo Petroleum Corporation, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos. ¿Hay alguna lectura política que se pueda tejer en relación al futuro o al presente, a la tensa calma, pero también a la paciencia que el FMI e inclusive Donald Trump tendrían en el caso de Argentina a partir de esta sociedad inesperada en términos geopolíticos? Mira, Donald Trump tiene una obsesión y es ser reelecto presidente de Estados Unidos en 2020, ¿no? Y aparte ahora está envuelto en la pelea política, si se quiere, más grande de su presidencia, es el impeachment que se acaba de aprobar ayer en Estados Unidos. Esa es la gran obsesión de Donald Trump, ¿no? Cómo logra quedarse otros 4 años más en la Casa Blanca. América Latina no es una de las prioridades de política económica, de política exterior de Washington, pero la estabilidad regional sí es algo que importa y mucho en la Casa Blanca, ¿no? Por eso tanta atención en la crisis de Venezuela. La crisis de Venezuela también tiene un impacto en Florida, como sabes, Florida es uno de los estados clave en la elección presidencial, es uno de los estados donde se decide, donde se juega la presidencia de Estados Unidos. Ahí hay una inmigración cubana muy fuerte, ahora también ha habido una inmigración venezolana, también hay inmigrantes de Puerto Rico que salieron huyendo del huracán María hace unos años, por lo tanto es un estado que va a ser muy interesante para seguir en 2020. En ese marco se da un poco este realineamiento geopolítico que vos estabas hablando en América Latina, y la Casa Blanca tiene que definir de vuelta un poco cómo maneja, ¿no? ese realineamiento. Y ahí creo que hay intereses que pueden estar alineados de ambos lados, ¿no? Digo, Alberto Fernández puede ser para la Casa Blanca un conducto hacia los gobiernos más de izquierda en América Latina, puede ser también un conducto de negociación con Nicolás Maduro, y como sabemos, Alberto Fernández necesita a Donald Trump para poder llevar a buen puerto la negociación que ya se abrió con el Fondo Monetario Internacional y también con los inversores. Es distinto cuando vos te embarcás en una negociación de la deuda sin el apoyo de Estados Unidos a que cuando vos te embarcás en la misma negociación con el apoyo total de Estados Unidos. Esa discusión es la que un poco se va a marcar durante los próximos meses. Rafael, ahora vamos a volver al impeachment. Te detengo nuevamente en el tema de Argentina y Alberto Fernández. ¿Sorprendió este paquete de medidas con esta idea del congelamiento de la actualización jubilatoria en Estados Unidos? ¿Era una medida impensada
bueno, Estados Unidos había expresado, o por lo menos los mercados habían expresado después de las PASO, su temor o inquietud en relación a esa fórmula integrada también por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mira, creo que la gran pregunta que existe en Estados Unidos de las primarias presidenciales cuando miran a la Argentina es si Alberto Fernández iba a ser una suerte de Cristina 2.0 Claro. o si iba a ser un presidente peronista tradicional, si se quiere, más cerca de lo que fue Néstor Kirchner en la primera etapa, o si se quiere Carlos Menem. Hay algunos que incluso se ilusionaron con la posibilidad de un nuevo menemato, como a veces se habla en Estados Unidos. Creo que había, por lo tanto, y existe todavía mucho interés por estos primeros pasos que está dando el gobierno, con cierta, si se quiere, nivel de improvisación, con cierto apuro para poder terminar de ensamblar este plan integral y poder lograr los recursos necesarios para tratar de empezar a sobrellevar la crisis, ¿no? En ese sentido, creo que, de vuelta, la señal más clara creo que fue la del precio de los bonos. En ese sentido, creo que se esperaba que el gobierno de Alberto Fernández avanzar en el sentido de seguir reparando las cuentas fiscales, de seguir reforzando ese frente de la economía argentina, en el cual muchos ven está el verdadero talón de Aquiles, el origen de la mayoría de los problemas, pero también, como te decía, ¿no?, sin llegar a meter el cuchillo hasta el hueso, ¿no? Sin llegar a una reforma de la envergadura que sí tuvo Brasil, al cual hoy se vuelve a mirar desde Estados Unidos, por lo menos, con más optimismo. ¿Hay algún tipo de debate en relación a, bueno, un freno en la guerra comercial entre Estados Unidos y China y el modo en que está impactando, va a impactar en las tarifas de commodities del agronegocio, que Estados Unidos y China han decidido frenarlas, sacarlas, y que cómo puede impactar en la Argentina, que además va a tener retención, es decir, una competencia inusitada planteada por China y Estados Unidos, y además con la contracara o la mala noticia de retenciones en aumento. ¿Se discute sobre eso? ¿Se habla de eso en Estados Unidos? Creo que se habla más, sobre todo, sobre el impacto local, ¿no? ¿Cuál va a ser el impacto de la guerra comercial en la economía de Estados Unidos? Generó bastante incertidumbre, sobre todo en el sector agropecuario de Estados Unidos, que aparte es un pilar fundamental de la coalición electoral de Trump, ¿no? Trump consiguió su histórico triunfo de 2016, sobre todo en zonas rurales claves de Estados Unidos, en estados como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Iowa, por nombrarte algunos, ¿no? Entonces, él de alguna manera necesitaba terminar de zanjar este largo conflicto que él mismo había abierto con China para despejar un posible riesgo o frente de incertidumbre para la elección presidencial de 2016. Fuga de votos de ese sector. Fuga de votos de ese sector hacia los demócratas. Después hay todo un debate sobre cómo juega la creciente influencia de China en América Latina. Y si la guerra comercial que Trump habló con China termina dándole una ventaja a China para seguir creciendo en la región, ¿no? Ese es como todo un tema aparte que también preocupa mucho, sobre todo al gobierno de Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ve cómo hoy China avanza sobre América Latina con enorme preocupación, pero también no termina de enarbolar una estrategia lo suficientemente fuerte como para contrarrestar ese avance. Esa diplomacia comercial soft que está desplegando China, ¿no? Tan hábil. No, y también con inversiones en infraestructura muy fuertes, ¿no? Sí. Y finalmente está, bueno, el proceso de impeachment. En enero tendremos la noticia de si finalmente es, bueno, la sentencia es desfavorable o no. Todo parece indicar que no lo va a hacer te lo adelanto desde ya. Trump va a ser absuelto por el Senado. ¿Cuánto pesa eso en la elección presidencial? Todo este debate en la elección presidencial en Estados Unidos. Yo creo que va a tener una influencia, eso es seguro. Creo que si algo ha demostrado este proceso de impeachment es la fortaleza del trumpismo como factor político, como marca política en Estados Unidos, ¿no? Ningún republicano en la Cámara de Representantes se atrevió a votar a favor del juicio político a Trump. Esto es algo que no había ocurrido nunca. Hubo demócratas cuando se llevó a Bill Clinton al juicio político en el año 98 que votaron en contra de Bill Clinton. Hubo republicanos que votaron en contra del presidente Richard Nixon en el Comité Judicial del Senado, de la Cámara de Representantes, cuando se aprobaron los artículos de impeachment contra Nixon. Esta es la primera vez que un impeachment avanza en Estados Unidos con un voto totalmente partidista. Y esto, de alguna manera, creo que es imposible que no tenga una influencia en la elección de Estados Unidos. Creo que claramente Trump va a utilizar la ofensiva de los demócratas como un arma en contra de los propios demócratas. Ya ayer publicó un mensaje en Twitter de una foto de él apuntando
hacia su audiencia, Sí. en la cual decía, no vienen por mí, vienen por ustedes. Claro. Yo simplemente estoy en el medio. Ese creo que es un mensaje que vamos a ver repetirse constantemente a medida que avance la carrera hacia la Casa Blanca el año próximo. Echa a rodar la versión del uso político del impeachment de alguna manera. Tal cual. Muchísimas gracias, Rafael Montes por estas precisiones traídas directamente desde Estados Unidos. Seguiremos entonces en el futuro con la comunicación vía Skype y por teléfono. Tal cual. Gracias. Vamos ahora al Congreso, donde se debate la ley de solidaridad social y reactivación